grupo de niños no hacen la tarea ese día y los mandan a dormir temprano. Una esposa duerme a su bebé de 11 meses que justo hoy no concilia el sueño. Un papá no cambió los pañales ese día. Una mamá cocinaba sopa de fideo. Una esposa se bañaba y acariciaba su panza. Cerca del campo militar número 1, alguien es desaparecido en ese momento y en cada momento después de eso. El mar siempre ha formado parte de mi historia, pero tomó un lugar protagonista después del fallecimiento de mi hermano, porque como yo tomé la decisión de que sus cenizas las lleváramos al mar, entonces ese se convirtió como en mi lugar de encuentro con él. Hubo una llamada cerca de la casa de mi madre, en una caseta telefónica. Llaman a la casa y le piden que acompañe a una señora. Porque como ella es ministra de la Eucaristía, siempre andaba rezándole a los difuntos. Yo le dije, ¿pero por qué tienes que ir? Y me dijo lo que siempre casi las mamás dicen, porque Dios nos ha dado tanto y tenemos que ir. Bueno, y llegó la hora y se salió. Yo escuché que cerró la puerta y ya no lo vi. Aquí al frente me encuentro cuando llegué hace un año, en mayo del año pasado, cuando me informó una de mis hermanas que la casa se estaba quemando. Cuando entré, pues sí vi una escena obviamente dantesca, ¿no? Estaba una ambulancia, me dijeron los bomberos, ya encontramos a tu hermano, necesitamos que entres a identificarlo. Mi papá va por nosotros a la escuela como lo hacía regularmente. Mi abuela llegaba de Ciudad de México y pues era unos días antes de Navidad, entonces eran épocas de felicidad porque íbamos a estar todos juntos como familia. Supimos que no estaba porque mi abuela llegó y pues no había nadie esperándola. Esta es la historia de muchos miembros sin cuerpo. Cabezas, vaginas, ojos, lenguas, dedos flotando en el lago de Xochimilco. Van saliendo de bolsas de basura flotantes que los transportan. De repente esa bolsa con esos restos hizo que apestaran los restos que yo tenía escondidos de mi propia historia. Mis padres estaban divorciados. Empezó una guerra horrible entre ellos porque ambos estaban completamente fuera de sí, discapacitados por enfermedades los dos. Entonces yo y mis hermanos nos convertimos en los hijos indeseados. Y para mí fue un regalo muy grande de un amigo que me regaló un perrito, se llamaba Jack. Porque yo soñaba que tenía una casa grande donde vivía con mi perro. Así solos, con mis hermanos y mi perro. Del 18 de septiembre del 2014 me marca por teléfono. Esa vez yo tenía mucho trabajo y le dije, discúlpame, hablamos después. Cortamos muy rápido, nada más nos saludamos prácticamente. Y 2 días después nos avisan que se quitó la vida.
significa reconstruir una tragedia para una persona, para una familia, para una comunidad. Me pregunto si reconstruir tiene que ver con volver de alguna forma a la imagen inicial de una experiencia trágica, una experiencia traumática, como si uno pudiese, a la manera de un arqueólogo, revenir sobre una imagen fundante o inicial de un naufragio, o si reconstruir, por el contrario, tiene que ver más bien con reconstruirse, con contar o con contarse la historia de otra manera, con encontrar una forma transpuesta, metafórica, estética, con una cierta distancia y una cierta alegoría para poder hablar de aquello que de otra forma es difícil de decir. O a lo mejor es algún punto intermedio entre volver a encontrar los restos del naufragio, entre volver a encontrar los trazos, los fósiles, algo que quedó ahí cristalizado, y al mismo tiempo poder encontrar frente a eso una pequeña vuelta estética, una pequeña vuelta poética, un pequeño giro desde la metáfora, para entonces poder nombrarlo, y no solamente nombrarlo, sino que además alguien que lo mira pueda también nombrarlo, pueda también completarlo con nosotros. Él va por unos asuntos que tenía de trabajo, un dinero que tenía que recoger, y saliendo de ese lugar es que desaparece. Cuando él pasa por esa calle, por esa casa, y lo único que sé que se rescató de una declaración fue que lo habían levantado porque se les hizo y los volteó a ver muy mamón. No sabemos cómo miró. También eso es parte del mito. Y cómo esa mirada en realidad viene a denunciar cosas de la condición del otro, de ese otro que se siente tocado, reacciona a... Entonces, el que está en un mal lugar, en un mal momento, no es tu papá en este caso. Digo, y me parece que es importante poderlo sacar a él de ese lugar, de estar en el mal lugar, en el mal momento. Él estaba en el buen lugar, en el buen momento, haciendo lo que le tocaba hacer como papá, lo que le tocaba hacer como hombre, lo que le tocaba hacer como individuo. Como un infierno. Las paredes todavía estaban calientes y pues salía todavía vapor del agua. Estaban 2 carros de bomberos, una cisterna, y creo que tomé un suspiro, ¿no? En ese momento, y dije, necesito que me digas la verdad, ¿mi hermano está calcinado o cómo está? ¿Qué es lo que se quemó cuando se quema esta casa? ¿Qué se quema? ¿No? ¿Qué es este infierno? ¿Qué se quema y qué es este espacio vivo que se quema? ¿No? Se queman los mitos, por otro lado. Se quema el mito de que una casa no se quema. Y entonces uno dice, ah, mira qué interesante, el fuego y el agua. Y ahora que me dices, mi mamá murió y entonces se dice que mamá viene a buscarlo a Manuel, yo digo,
En esta retracción, de nuevo, de él a una posición fetal, digo, volver a la madre de alguna manera, ¿no? ¿Qué está intacto? ¿Cuáles son tus vírgenes personales? ¿Qué es lo que no se te quemó en el incendio? Y no se te va a quemar en el incendio. ¿Qué vieron quienes desde un coche observaron al detenerse 2 patrullas al lado de un Datsun rojo, placas 327 Ave Chica L? Un papá, 2 hermanos, una cuñada, un hermano más y su célula revolucionaria que monta un operativo esa noche para recuperar a su hermano. Me parece interesante todas las acciones de lo que no se pudo hacer en ese momento. Y me pregunto si esta maqueta no es la posibilidad de ir haciendo poco a poquito esas situaciones que no se pudieron hacer en ese momento. La tarea de esa niña, el baño de ese bebé. ¿Cuáles son esas pequeñas situaciones, esos pequeños antídotos, esos pequeños bálsamos que uno puede operar simbólicamente, mágicamente, en justicia poética, para que esas acciones que hoy todavía no tienen lugar, tengan lugar? ¿Cómo hacer que tu héroe no le gane a tu papá? Porque el que hace falta es tu papá. El que no está es tu papá. Tu héroe está. Y va a estar siempre. Si la cuestión es lo que pasó o lo que hacemos con eso, yo creo que es una mezcla de ambas. Pero me parece que sobre todo en una uno tiene potestad. Uno tiene capacidad de incidir en una de ellas. En lo que pasó no tenemos mucha posibilidad de modificación. Es lo que es. Es lo incuestionable, es el misterio, es el silencio, es eso que es. Somos aquello que hacemos con aquello que han hecho de nosotros, ¿no? Creo que en general tendemos a pensar, y es un poco el lugar de la víctima, por ejemplo, el ubicarse siempre en el lugar de aquello que han hecho de nosotros. Y me parece que en esa lectura nos perdemos de reescribir una parte de la historia que sí es la parte que uno puede modificar, y cómo contamos aquello que pasó. Desde esta mirada transpuesta de lo real, que es innombrable, construir lo verdadero, que es aquello con lo que sí podemos. Empecé a encontrar tener como muchos encuentros en esos nados con mi hermano, atravesar fronteras y comunicar con familia pasada, presente. Lo increíble de eso es que en esos nados pues me fui encontrando justo con las medusas. Siempre aparecen medusas y muchas de esas medusas tienen luces, ¿no? De la medusa como este rostro del horror, como este espacio que uno no puede mirar nunca de frente, de manera lineal, porque lo que nos sucede al encontrarnos frente a frente con la medusa es que nos volvemos piedra. Aparece la muerte y entonces uno se petrifica. Y hablábamos también de las estrategias frente a la medusa, de cómo se puede mirar el horror. En Perseo, que la va a intentar decapitar, que va a intentar cortar esta cabeza, es el reflejo. No se puede ir de manera directa. Es a través del reflejo que yo puedo encontrarme con ella. Y es lo mismo que hacen las medusas, o sea, una medusa nunca viaja así. Lo que sucede en el momento en el que Perseo le corta la cabeza, y eso es para mí lo más fascinante del mito,
es cuando cae la cabeza de la medusa, con un enorme amor, con una enorme devoción, Perseo la acomoda en una suerte de arrecife de coral, y de la sangre de la medusa se produce una vertiente de agua dulce en el medio del mar. Y de esa vertiente de agua dulce surge el ser más amado por la mitología griega, que es el Pegaso. Se eleva un caballo alado, ¿no? Sobre este elevarse por sobre la sangre de la medusa, rindiendo honor también a la medusa. Y eso es lo que me parece interesante, es poder producir luz desde la herida. Hay algo de los objetos que son antropomórficos que es más difícil de trabajar. Ya van a ver por qué. ¿Sí? Hay algo en este objeto que ya representa de alguna forma un cuerpo humano. Distinto a que yo diga, esta es la madre. Uy, qué miedo. ¿Sí? ¿Cómo es esta madre? Bastante comunicativa. Habla mucho. Es comunicativa, habla todo el tiempo, ¿no? ¿Qué más podemos decir de ella? O puede estar ausente. Puede estar ausente. Por desconectada. Está desconectada, por ejemplo. Es una madre que comunica todo el tiempo, pero sin embargo está desconectada. ¿Cómo se mueve este personaje? Tiene esta posibilidad, tiene esta posibilidad. Si yo les dijera, esta es mi madre y esta es su hermana. Esta es mi tía. ¿Qué podemos decir de mi tía? Que es bien persinada. ¿Cómo es mi tía? Se cree muy limpia, pero está muy sucia. Se cree muy limpia, pero está muy sucia, ¿no? Tiene un fondo que no muestra necesariamente, ¿no? Ajá. Pero que si uno se acerca, uno dice, Sí. Si yo les dijese, estos son mis padres, ¿de qué hablan ellos dos? ¿Qué temas en común tienen? Es lo que llamamos la polisemia. Es decir, que un objeto tiene la capacidad de abrir múltiples sentidos. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows. ¿Cómo yo puedo jugar con forma para entonces empezar a componer muchas cosas? Buenas tardes. Llevar al objeto algo del drama, como si el objeto tuviese la capacidad de representar. Y cuando digo representar, digo dos cosas. Digo crear estéticamente una alusión y digo representar como ser nuestro representante, hablar a nombre nuestro. Es un portavoz, habla en nuestro nombre, viene a decir aquello que nosotros no podemos decir y que un cuerpo humano no puede decir. Y el objeto entonces tiene esta capacidad de maneras muy simples a veces y de maneras muy profundas, crear drama, crear patetismo, crear humor, crear violencia, crear esto que muchas veces ni siquiera el cuerpo del intérprete, el cuerpo del mejor actor o del mejor bailarín pueden representar.
Me lleva a todo esto a ver en ese momento, a releer las conversaciones que teníamos, y me da mucha tristeza saber que ya se leía esto. Me dio mucha tristeza, me dio mucho enojo conmigo mismo por el hecho de que no leí pues esos gritos de auxilio, no sé. Sentía responsabilidad, sentía angustia. Reparar esa conversación y agregarle a lo mejor algunos detalles que no van a modificar la ausencia de W, pero que sí van a modificar a lo mejor tu sensación con respecto a esta última conversación y a lo que podrías o no haber hecho. Y como poder dar testimonio de que ella fue tu hermana o lo que haya sido. Poder conservar ese espacio de la memoria también. Que no tenga esa doble ausencia, Vera. La ausencia de la muerte y la ausencia del olvido, ¿no? Aquí estamos, contigo. Pero luego no puedo hablar, no me gusta hablar. Puedes llorar, que es una forma de decir también. Cuando alguien está en una situación de violencia, no hay para dónde. Te quedas así como, sobre todo si eres chiquito, si hay un buen grado de represión, ¿hacia dónde vas? No hayas salidas hacia acá, te tienes que quedar en dos de estas. Pero hay algo que no te pueden como robar. Hay algo que hacia donde sí puedes ir, es hacia arriba con tu imaginación, con tu creatividad. Y eso fue lo que me salvó. Y hay versiones subterráneas, y que en esas versiones subterráneas tú has podido encontrar tu libertad, sea bailando sola en un cuarto, sea teniendo tus perros y armando lo que a ti te interesa, sea pudiendo llorar en otros espacios, sea pudiendo transferirle a niños lo que de alguna forma tú no recibiste de tus padres. Donde quiera que me mandaban, yo iba con mi perrito cargando. Que vete para allá con tu pinche animal, vámonos a Salamanca. Entonces tuvimos como un vínculo, él y yo, como de una amistad muy grande. No lo querían en la casa de mis tías y no me dijeron nada cuando yo salí a trabajar, a tocar en las combis. Cuando lo llevaron a un terreno abandonado y yo enojado me voy corriendo a liberarlo y voy por mi perro y ya no estaba. No estaba, se había saltado, se había brincado. ¿Quién sabe cómo se lanzó? Completamente desesperado. Y de regreso a la casa, como a 3 cuadras de donde vivíamos, lo encuentro atropellado. Solemos pensar que somos la muerte de nuestros seres queridos, que algo de nosotros se queda ahí. Y yo creo que sí, pero también creo que somos la vida de nuestros seres queridos. Y entonces me parece que sería interesante que esta maqueta pueda tener también un espacio para poder recuperar ese espacio, ese tiempo con ellos. Caminar hacia el amanecer, quiero plasmar los versos que soñé. Así como abandonaste la infancia, ¿en dónde hubo infancia? Cómo uno se puede volver, de alguna forma, papá de sí mismo, ¿no? Con esa misma ternura, con ese mismo cuidado y con esa misma incondicionalidad. Y entonces, en tanto tú tienes esa posibilidad de paternarte, puedes también liberar al otro de ese peso. Yo voy a abandonar las naves. He decidido cambiarme en México para buscar un sitio más seguro, despedirme de mi país, para despedirme de mi entorno y para cerrar un ciclo de compromiso. Hemos migrado
por este territorio para finalmente en este lugar encontrar ese águila que se coma esa serpiente, y ese será el signo para fundar un territorio en los lagos. Y esos lagos que representaron ese lugar al que ir, hoy son el lugar del que partir, de alguna forma. Es el lugar en el que algo se ha partido. La partida de ese lugar es la partición de estos cuerpos también. Y partir también es partir la diferencia, y partir también es impartir justicia, y partir también es parir algo otro. Que quiero libertad, que ya no quiero estar ayudando a todos. ¿Cómo les diré? Es como ahorita que les digo que ustedes están platicando, yo me estoy cargando todo. Así es en mi casa, yo me cargo todo. Todo. Ay, no sé, no encuentro la solución a esto. No es tu responsabilidad, tú no eres la madre de todas y de todos. ¿Cómo te puedes correr tú de ese lugar? ¿Qué es lo que tú no pudiste resolver por estar de santa patrona de todos los otros? ¿Cuál sería tu rezo? Si tú tuvieras que inventarte un Padre Nuestro, una Santa María, Madre de Dios, unas ánimas benditas, ¿cuál sería ese rezo para ti? Vengo de una cultura mental, 100% mental, que pensó que la vida había que pensarla, ¿no? Y que había que entenderla y que había que comprenderla, y que en el acto de comprender la vida uno podía vivirla mejor. Y yo ahora tengo un poco mis dudas al respecto. Me da la sensación de que si uno no pasa por el cuerpo viene antes o después a pasar la cuenta. Y yo entiendo que hay que necesariamente pasar por el cuerpo, hacer cuerpo. Que si puedo recuperar momentos de mucha plenitud en mi vida, pues son esos momentos en donde he podido hacer cuerpo con otros, ¿no? Con hacer teatro, para mí tiene mucho de eso, y hacer circo sobre todo también. Me parece que en el moverse hay algo que es conmoverse, y a partir de que uno genere este movimiento con el otro, algo se mueve al interior de uno. No te preocupes tanto por qué te pasa, preocúpate por cómo te mueves con el otro. Maqueta me puse dentro de la casa, pero con un grito así como de desesperación, porque no lo puedo creer lo que estamos viviendo, lo que está pasando con mi familia, pero también puse arriba así como que exigiendo justicia con un puño, como ya basta. El Estado mexicano tiene que abrirse y realmente aceptar la situación real que está pasando y la problemática de los 100,000 que estamos llegando a ser desaparecidos. Yo siempre he tenido mucha bronca y mucha rabia con que este país no se haya hecho cargo de mi dolor como hija y de nuestra historia como familia, como familiares. Y al estar acá decía, si quiero empezar a entender qué tiene que hacer la sociedad para hacerse cargo de mi dolor, tengo que hacerme cargo del dolor de Janet, ¿no? Y tengo que poder abrazar el dolor de Ana, y tengo que poder comprender, sentir con ese conmoverse que nos ha hecho movernos juntas y que nos ha hecho en muy poco tiempo generar una relación de conocimiento y de, pues no solo sororidad, como de comprensión muy potente. Hay un poder como triple. Por un lado, poder nombrar lo que no se ha nombrado, poder darle materialidad a lo inacible y poder darle movimiento a lo que quedó estático.
es una dimensión de creación que viene de historias de destrucción. Eso es increíble. Casi no he hablado sobre él o sobre los recuerdos que yo tengo de él, y el estar trabajando su maqueta me ha hecho volver a encontrar esas cosas de mi papá que yo no recordaba o que tenía muy guardadas sobre él. He aprendido a hacer mi propia película, a darle color. Hay abrazos y hay cuerpos enteros. Creo que va mucho más allá de un juego creativo, ¿no? Me parece que tiene una intervención directa sobre nuestras propias verdades y que finalmente termina transformando la historia. A través de la imaginación podemos transformar el mundo, nuestros mundos, tanto como queramos. Transformar ese dolor, transformar ese pasado, transformarme. Lo que estoy viviendo es parte de ese sentimiento que a lo mejor había bloqueado un poco, de, pues sí, sentirme, sí triste, sí con añoranza, pero también con un poco de esperanza respecto de pues, la familia con la que todavía cuento. Oh, divina Tommy, tú que siempre te preocupas por los demás, date un chance, date un tiempo de salir, no sé, a convivir con los amigos. Y si no hay con quién, pues tú sola invítate una michelada, y ya si encuentras compañía, ya es ganancia. Amén. Si queremos realmente valorar la vida y sentirnos vivos, no hay como estar consciente de que todo es temporal y que seguimos recorriendo la vida aún hoy en día, con todas esas flechas en la espalda. Un objeto que se ha roto no solamente puede ser resanado, puede ser puesta en valor su herida, puede ser resanado desde un lugar en donde la cicatriz forme parte integral del cuerpo del objeto. En el acto de coser esta cicatriz, con lo cual esa cicatriz no solamente no está escondida como solemos hacer nosotros occidentales con las cicatrices se operan, se guardan, se cirugizan, se ponen debajo del tapete, las cicatrices de la piel y las cicatrices del alma, ¿no? Cuyo preciosismo, cuya belleza es aún mayor por haber sufrido la herida y poder haber trabajado con ella, por haberla puesto en valor en este acto de dorar la herida.